en las Sagradas Escrituras, en Mateo, capítulo 28, donde encontraremos la misión más importante que tenemos aquí en la tierra como discípulos de Cristo. La palabra cristiano también tiene que ver con eso. La connotación es aquel que tiene las enseñanzas o sigue las enseñanzas de Cristo. Y en Mateo capítulo 28 voy a hacer hincapié en algunas frases muy relevantes en los versículos número 19 y 20 para que podamos dar apertura en el nombre del Señor el día de hoy a esta enseñanza que viene a ser la tercera sesión del mensaje o de la serie titulada Evangelismo Celular. Gloria a Dios. Gracias a Dios por este ministerio que se llama Discipulado, donde vamos a estar centrándonos en áreas tan importantes como liderazgo y también evangelismo. Cuando lleguen allí, por favor, digan amén. Si hay un amigo a su lado y le puede prestar su Biblia, pueden leer juntos o puede también usted escuchar. La Biblia dice, bienaventurado el que lee y los que oyen. Así que la Biblia dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, hay un singular que es sobre todo nombre, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tomen asiento, tengan la amabilidad y digan la bendita gran comisión. Amén. El día de hoy les estábamos compartiendo la invitación también a esta enseñanza, esta parte que nos corresponde, que nos compete para el día de hoy. No sin antes darle una muy especial bienvenida a todos los amigos y amigas que se encuentran aquí. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor por la vida de todos ellos? Gloria al Señor. Bienvenidos. Que Dios les bendiga enormemente. Y la invitación decía algo muy hermoso. Dice de la siguiente manera: estamos invitados especialmente por parte del Ministerio de Discipulado, pues tenemos una misión importante, yo diría importantísima en esta tierra, y debemos capacitarnos. ¿Cuántos saben que la labor que hay que hacer es una labor que requiere capacitación, formación? ¿Cuántos lo saben? El texto Hechos 13:47 que se compartía dice, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. Esto significa para traer revelación, para traer dirección, para traer guía a los gentiles. Y gentiles en la Biblia se refiere no solo a una serie o a una raza particular, sino a todos aquellos en el contexto moral de la palabra, a todos aquellos que no conocen del Señor, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y en esto precisamente es que consiste el trabajo más importante que la iglesia tiene aquí en la tierra, y es la de ser aquellos, como dice el nombre de algún grupo muy reconocido, pero debemos nosotros tomarlos como una realidad para nuestras vidas, aquellos voceros de Cristo aquí en la tierra, aquellos embajadores del reino aquí en la tierra, aquellos dignatarios del reino de Dios aquí en la tierra. Pero para eso necesitamos estar capacitados. Yo siempre he creído algo muy importante, y es que si hay personas que trabajan aquí, hermanos, que trabajan en diferentes empresas o en diferentes escenarios, y normalmente son convocados a veces hasta toda una semana de formación, instrucción, capacitación, referente al producto, referente al nombre, referente a la visión, la misión de la empresa en la que trabaja, y evidentemente eso es necesario. Cuanto más cuando nosotros estamos hablando de compartir el reino de Dios, y el compartir el reino de Dios tiene todas sus implicaciones, y es por esa razón que como cristianos, como creyentes, debemos aprender definitivamente y estar formados, ya que el texto que leíamos en Mateo 28 dice que vayamos a hacer discípulos, y eso significa a formar, a enseñar, a
compartir los fundamentos y las disciplinas, y dice a todas las naciones, y más adelante dice enseñándoles, y para formar, para discipular, para enseñar, dice que guarden todas las cosas que os he mandado. Y obviamente se requiere, además del conocimiento y la capacitación, un respaldo sobrenatural para que esto haga que sea más que solo información, que haya inspiración y transformación. Se requiere la divina compañía de nuestro Señor Jesucristo, y por eso Él, cuando nos manda a compartir sobre las buenas nuevas, y recuerden que las buenas nuevas de salvación, aunque es un mensaje sencillo, ya el contexto y todo el fundamento es amplio. Por eso es que es sencillo que una persona dé pasos hacia el arrepentimiento y hacia el bautismo, y aún lo que debe aprender es un asunto muy básico, muy necesario, muy rudimentario, pero muy precioso y muy poderoso. Pero lo que viene después del bautismo es formación, es fundamentación. Porque el plan de Dios para salvar es perfecto, y cuando se hace bien el trabajo de formación, de enseñanza, de discipulado antes del bautismo, durante el escenario, durante el proceso, después del bautismo, amados hermanos, esa persona está destinada al éxito, esa persona está destinada al crecimiento, porque vendrán vientos, vendrán torbellinos contra esa casa, pero no caerá porque está fundada sobre la roca, y la roca es Cristo. Y cuando se habla de Cristo, se habla de todo su fundamento. Amén. Y definitivamente nadie puede enseñar si previamente no ha aprendido. Nadie puede ser maestro sin haber sido primero un buen estudiante. Es más, ninguno puede ser buen maestro sin primero ser un buen estudiante. Los malos estudiantes, aun cuando lleguen a tener el título de docentes, pueden llegar a ser pésimos profesores. Pero los buenos estudiantes pueden llegar a ser buenos maestros. Y amados hermanos, ¿cómo no podemos ser buenos maestros de los fundamentos de la palabra de Dios y del reino de salvación y del reino de Dios en las familias, en las casas, si estamos aprendiendo del mejor maestro que ha existido, el maestro por excelencia, Jesucristo de Nazaret? Pero no solamente se requiere información, lo cual es importante. No solo se requiere formación, capacitación, discipulado, enseñanza, sino que se requiere, y ahí es donde marca la gran diferencia en el cristianismo bíblico, se requiere un respaldo sobrenatural. Por eso bendito sea el Señor Jesús cuando dice, Él los manda, les da la comisión, les dice en Marcos, les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, algo sencillo, algo básico, que Jesucristo murió, que Jesucristo fue crucificado, muerto, resucitado por nuestros pecados para liberarnos. Es el mensaje sencillo pero poderoso. Con razón Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero es interesante que solo con conocimiento e información no basta. Se requiere una compañía sobrenatural. Cada maestro, cada predicador, cada evangelista, incluso aquellos que le enseñan a los niños, aquellos que enseñan en grupos de amistad, necesitamos la parte final de este pasaje que dice, he aquí yo estoy. No es yo estuve, no es yo estaré, es yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En otras palabras, sin el respaldo de Cristo no es más que palabras que se llevan el viento. O como diría J.M. Cardoso, no es solamente aire caliente, sino que debe ser transmitido bajo la unción del Espíritu Santo. Ese es el mensaje. Muchos solo sueltan aire caliente, decía el predicador J.M. Cardoso, pero se requiere mucho más que eso. Se requiere un respaldo sobrenatural. Y usted ya sabe por qué. Porque la mayoría de gente a la que usted le habla de Cristo tienen batallas contra la iniquidad, y la iniquidad es la maldad dentro del corazón del ser humano. Tienen batallas contra la
la carnalidad, la mundanalidad. Tienen batallas generacionales, tienen batallas con espíritus que los seducen a ellos también. Tienen batallas de todo tipo, internas, externas, emocionales, espirituales. Por esa razón se necesita una capacitación específica. Y una de las ventajas que tenemos con lo que se llama el evangelismo celular, precisamente es esa. Hoy vamos a hablar sobre algunos de esos aspectos, pero también sobre los desafíos que nos presenta el evangelismo celular. Y dentro de esos desafíos, como podremos ver, vamos a ver una serie de resultados también muy hermosos que están entrelazados. Hay beneficios de los cuales ya hablamos, pero también existen una serie de desafíos específicos. Y uno de los desafíos que está íntimamente ligado a hacer correctamente el trabajo celular tiene que ver con la formación de quien va a hacer el trabajo celular, porque muchas de las cosas no salen bien a causa de mala formación. Recuérdense ustedes esto, ¿no? Si una persona no está bien instruida o no está bien clara en el mensaje, se vuelve una especie de teléfono roto y muchas veces se envía un mensaje inapropiado y por ende no se va a ver el resultado. O incluso se hace mal el trabajo celular y por ende tampoco se verá el resultado. Dentro de los desafíos del evangelismo celular, el primero, y escuche esto, por eso es que estamos dedicando este tiempo en esta tercera temporada ya de este tema, porque hemos tratado ya por lo menos 24 enseñanzas relacionadas con evangelismo, una temporada de 12, otra temporada de 12, y ahora ya estamos en la tercera sesión de esta área que se llama evangelismo celular, con el propósito de que nosotros podamos ser formados en aspectos básicos y fundamentales. Y uno de ellos, y uno de los desafíos que tiene el evangelismo celular, ¿qué es eso de evangelismo celular? Ya lo hemos dicho, pero en palabras sencillas es el trabajo de llevar la gran comisión o el mensaje completo y toda la formación que trae sanidad, salvación, liberación, restauración a las personas, no de manera impersonal, sino de manera muy personal y específicamente estableciendo el reino de Dios en los hogares, estableciendo el reino de Dios en las casas. Y amados hermanos, no hay nada mejor que un ser humano puede hacer que abrir la casa para que en esa casa se predique el mensaje del Señor Jesucristo. Lo mejor que puede pasar. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, dentro de los desafíos para que las cosas funcionen bien es la capacitación y el liderazgo. Pero para que alguien tenga liderazgo, para que alguien pueda tener la capacidad de gestionar, dirigir, liderar, llevar adelante, sacar adelante el trabajo celular, se requiere que esté bien capacitado, bien capacitado. Es importante capacitar y equipar a los líderes servidores de los grupos celulares para que puedan liderar y multiplicar sus grupos de manera efectiva. Este es un paso bien importante y es un asunto que ya más adelante se estará profundizando, pero el propósito de los grupos celulares no solamente es reunir mucha gente en un grupo, sino llegar a un número determinado y luego multiplicar ese grupo. Eso es lo que hace una célula, se multiplica. Definitivamente, cuando usted llega a tener como máximo 10, 12 personas, 15 personas, la meta después de eso es multiplicar. Y obviamente, si no sabemos cómo ni siquiera hacer crecer un grupo, pues mucho menos multiplicar el grupo. Multiplicar significa sencillamente que ya se excede el número de personas en el grupo pequeño, en el grupo de hogar, en la casa, en el grupo familiar, y se requiere que alguien que vive muy lejos se abra un nuevo grupo en esa casa y allá se apunte a una nueva multiplicación. De lo contrario, nos quedaríamos siempre con los mismos grupos, con las mismas personas y no se vería tampoco el crecimiento. Pero si no se ve crecimiento, muchas veces es debido a la falta de capacitación y equipamiento en cuanto a lo que tiene que ver con los líderes específicamente. Ahora, hay unos pasajes que voy a leer que quiero que usted los escuche con detenimiento. Efesios capítulo 4, textos 11 y 12, los cuales tienen una connotación muy apropiada y una coherencia con lo que leímos en Mateo 28.
19 y 20, donde el Señor les dice, ustedes van a ir y discipular, ustedes van a ir y enseñar, pero lógicamente Él no los mandó a hacer ese trabajo sin por lo menos unos 3 años y medio de la universidad de Cristo. Es decir, ellos estuvieron siendo formados a los pies de Él. Recuerden que Él los formaba públicamente, pero también los formaba privadamente. Públicamente ellos pudieron escuchar el gran sermón de el monte, el famoso sermón de las bienaventuranzas, y escucharon mensajes tras mensajes públicos, pero también la Biblia dice que escucharon parábolas, y también la Biblia dice que Jesús a la gente en las multitudes les hablaba con parábolas, pero a su grupo de 12, a sus apóstoles, les enseñaba los misterios del reino, es decir, los formaba. La mejor escuela, la mejor universidad, la mejor formación la recibieron a los pies del Maestro Jesucristo. Ahora, lógicamente, en ese orden de ideas, cuando Él ya ha resucitado, porque Mateo 28, 19 y 20 ya es después de la resurrección, antes de la ascensión, es interesante que Él con toda, después de decir, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y con esa autoridad también les dice, por tanto, vayan y hagan discípulos. No dice esperen que ellos vengan, dice vayan y hagan discípulos. Pero para discipular, nadie puede discipular a otros si primero no ha sido discipulado. Nadie puede enseñar a otros si primero no ha sido enseñado. Nadie puede educar a otros si no puede primero ser educado. Y en ese orden de ideas, gracias a Jesucristo, que estos apóstoles que llegaron a ser allí son los discípulos, y luego del Pentecostés y en adelante ellos son los apóstoles del Señor. Muy interesante cómo ellos son los que transmiten las disciplinas, los fundamentos, tanto que Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, no solamente los manda a discipular antes del bautismo, sino que luego les dice, después de ese proceso de bautismo y pacto y compromiso, enséñeles que guarden todas las cosas. ¿Y cómo yo puedo enseñar todas las cosas si no sé cuáles son todas las cosas? Pero gracias a Dios que ellos sí estaban entrenados en todas las cosas. Y en ese orden de ideas, un buen maestro, un líder, un buen dirigente de un grupo de amistad debe estar bien entrenado para hacerlo. Hay un texto que vamos a leer en Efesios 2 versículos 4, 11 al 12 que dice, y voy a leerlo en otra versión, dice, y dio a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros, a fin de que equipasen a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, el doble propósito general del ministerio quíntuple, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La mano de Dios se llamaría también en el trabajo de obra. Está Dios usando a sus apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero todos en general tienen un doble propósito. ¿Y cuál es el doble propósito? Entonces, el doble propósito de los enviados del ministerio quíntuple es, número 1, equipar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué es eso de equipar? Es eso de educar, discipular, formar, capacitar, entregar conocimiento, herramientas necesarias para hacer correctamente la obra del ministerio. Y también dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, se forma a los santos, se edifica a los santos, y estos santos van a formar a otros para que se siga edificando el cuerpo de Cristo. Este versículo o este par de versículos destacan la importancia de equipar a los líderes para que puedan servir eficazmente, porque no es lo mismo trabajar duro que trabajar eficazmente. Hay gente que trabaja duro, pero no trabaja inteligentemente, y por eso tampoco ve mayor resultado. Pero una cosa es trabajar duro, pero otra cosa es trabajar duro e inteligentemente. Y para trabajar inteligentemente se requiere evidentemente una formación. Ahora, en ese orden de ideas, lo que podemos nosotros observar aquí es la vitalidad de que todo aquel que está a cargo de un grupo de amistad esté bien formado.
ya sea un apóstol, una profeta, un evangelista, un pastor, un maestro. Dios los ha dotado, nos ha capacitado. Por eso este trabajo no se lo he delegado a nadie, es mi responsabilidad principal: formar, educar, capacitar, enseñar, transmitir la visión. Y luego ustedes son los que me están ayudando, porque obviamente si Jesús, siendo quien es, no trabajó solo, imagínense nosotros. Todos necesitamos un trabajo en equipo para ser eficaces. Hay otro pasaje que está en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Voy a leerlo en otra versión. 2 Timoteo 2, 2. Dice: y lo que habéis oído de mí en presencia de muchos testigos, confiadlo a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Pero para que alguien sea capaz de hacer algo, debe ser capacitado, debe ser dotado, debe ser entrenado en el asunto. De manera que este versículo particularmente enfatiza la importancia de transmitir el conocimiento y la experiencia a los líderes futuros y a los líderes actuales, es decir, a los que están haciendo ya el trabajo como a los que harán el trabajo en algún momento. Porque es que hay gente que dice: yo amo a Dios. Pero si amamos a Dios, la Biblia dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Jesús entre sus mandamientos deja un por tanto, y ese por tanto incluye ir y hacer discípulos y enseñar que guarden todas las cosas. Eso indica que el principal mandato, por eso por algo los teólogos le han llamado la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? La de compartir lo que hemos aprendido y recibido de Él para ser bíblicamente capaces, bíblicamente entrenados, para enseñar también a otros, y que esos otros puedan también recibir las bendiciones que nosotros hemos recibido. Ahora, en el Antiguo Testamento también hay un pasaje muy interesante que está en Éxodo capítulo 18, versículo 21, que dice: además, busca hombres capaces entre todo el pueblo, hombres que teman a Dios, que sean dignos de confianza y aborrezcan el soborno, y pon a tales hombres al frente del pueblo como jefes de. Y ahí entonces viene, aún desde el Antiguo Testamento, algunos expertos le han llamado a esto como el tipo, la sombra, la figura de lo que es el trabajo a gran escala que implica el trabajo celular. Y vemos allí enfrente del pueblo como jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. El grupo pequeño debe tener como mínimo 10, 12 personas como máximo, y de allí en adelante ya se debe multiplicar. Ahora, este versículo resalta la importancia de seleccionar líderes capaces y dignos de confianza. Ahora, ¿cómo es que se hace eso de ser digno de confianza? Además de los asuntos morales que aquí aparecen, que son evidentes, son necesarios, porque el otro extremo y donde hay un desbalance es cuando usted puede tener a un experto, a una persona con capacidades impresionantes de conocimiento y teología, información, pero con una vida totalmente inmoral. No sirve tampoco para el trabajo celular. Es decir, no basta con el conocimiento. Conocimiento y moral deben ir tomados de la mano. ¿Sí me explico? No basta con ser un docto, un erudito, un rabí, no le importa eso. En el camino de Dios lo que importa es cuando la persona, además de tener la parte moral, tenga la parte capacitacional. Y eso, como diría un profesor mío de teología alguna vez, él decía: capacitación y unción, doble bendición. Y yo digo amén a eso. ¿Por qué? Porque necesitamos gente doblemente bendecida para bendecir doblemente a los oyentes, porque tiene unción, pero también tiene conocimiento. ¿Cuántos dan alabanzas al Rey de Gloria? Un pasaje más, Hechos capítulo 20, versículo 28, dice: cuidaos a vosotros mismos y a todo el rebaño. Sabemos que en terminología espiritual nosotros somos vistos como el rebaño, porque Jesús, nuestro Señor, es el buen pastor y nosotros somos su rebaño. En ese sentido, Dios ha dejado a personas específicas para administrar, desde el pastor y todo ese grupo de personas que atienden a los grupos más pequeños, que hacemos parte del equipo de trabajo. Dice: en que el Espíritu Santo ha constituido obispos para que cuiden de la iglesia de Dios,
que Él obtuvo con su propia sangre. Por eso sabemos que Jesucristo es Dios manifestado en carne y derramó su propia sangre para comprar con el precio más alto y redimir a quien llegaría a ser su iglesia. Así que aquí lo que se enfatiza es la importancia de que los líderes cuiden y pastoreen a la comunidad de creyentes. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque el trabajo celular en casas, en grupos pequeños, una de las primeras cosas que nos lleva a nosotros a asumir ese desafío es que para que, evidentemente, todo el que trabaja quiere ver resultado en todos los escenarios de la vida. De la misma manera, todo el que trabaja en la obra del Señor, haciendo y cumpliendo la misión de la Gran Comisión, pues queremos ver resultados. Y muchas veces, aunque hay otras razones que ya luego veremos en otra sesión, pero en esta ocasión podemos decir que muchas veces una de las razones más fuertes, más tristes, por las cuales no se ve resultados, es por falta de capacitación adecuada, por falta de una debida capacitación. Por esa razón voy a citar al pastor Mario Oseguera, que es un predicador de del nombre, y es interesante que este personaje, pues evidentemente tiene ya mucha más experiencia al respecto del tema celular. Y en uno de los diferentes mensajes de formación, de instrucción que él emite para formar a personas a nivel incluso más allá de su territorio, en otros continentes, es muy interesante cómo este hombre en una de sus enseñanzas dijo lo siguiente, y hoy se lo voy a reiterar. Él dijo: pastor, tú que estás formando una congregación en el trabajo de evangelismo celular, dice, no te enfoques, y esto ya lo dice en general, no te enfoques tanto en el crecimiento de la iglesia. Dice, enfócate primero en el crecimiento de los líderes. Ellos ayudarán, si han crecido adecuadamente, en el crecimiento de la iglesia. En otras palabras, lógicamente, muchas veces se ha fracasado por algo tan elemental, sencillo como esto que acabo de mencionar, ¿sí? Queremos tener un crecimiento que luego no se puede sostener, precisamente porque no hay gente formada, gente adecuadamente crecida para poder ayudar a no solamente a tener crecimiento, sino a tener sostenimiento, porque traer crecimiento es una cosa, pero sostener el crecimiento es otra cosa. Y el trabajo celular ayuda en ambos aspectos, es decir, en los dos aspectos nos ayuda enormemente. Ahora, una de las cosas que me ha llamado poderosamente la atención es que existe un principio conocido como el principio de Pareto, también conocido como la regla del 80-20. Establece que el 80% de los resultados provienen del 20% de las causas. Este principio se puede aplicar en muchos ámbitos de la vida, como la economía, la administración de empresas, la política, la logística, la ciencia y la administración en una iglesia local o el trabajo celular también. El principio de Pareto fue formulado por el economista italiano Vilfredo Pareto a finales del siglo XIX. Si nos enfocamos, básicamente lo que él dice, si nos enfocamos en capacitar debidamente al 20% de los servidores comprometidos, ellos serán pieza fundamental para que el otro 80% puedan crecer debidamente. Y ese es un asunto que ha sido probado y superprobado, comprobado realmente, y es muy eficaz porque en realidad tiene una... Cuando usted va a la Biblia, cuando usted va a las Escrituras, se dará cuenta que Jesús hizo precisamente eso. Jesús no se enfocó, aunque trabajó con multitudes. Por ejemplo, la Biblia habla de un escenario donde hubo por lo menos 4,000, sin contar mujeres y niños, y en otra ocasión 5,000 sin contar mujeres y niños, redondeando en cada ocasión, porque fueron dos, como mínimo estuvo ante una multitud de 20,000 a 30,000 personas como mínimo. Obviamente él hacía un trabajo masivo, pero no se enfocaba solo precisamente en trabajar de manera masiva, porque realmente de ese número tan masivo, la mayoría de gente solo iba por lo de los panes y lo de los peces y lo de los milagros y lo de las dádivas, y cuando Jesús les soltaba la palabra, muchos terminaban yéndose.
pero él se encargó de formar a su 20%. Eran millones, cientos de miles de personas, digámoslo de una mejor manera, que estaban detrás de él, unos cientos de miles de personas, pero él se enfocó primordialmente en ese equipo más específico. Ahora, no solo tenía su número de 12, sino que cuando uno hace un análisis bien minucioso de la vida de Cristo, cuando uno estudia vida de Cristo de una manera bien clara, lo que se llama la cristología también incluye parte de la vida de Cristo. Es interesante que él no solo se enfoca en su 12, sino que él bien sabía que de entre sus 12 todos no eran tan comprometidos. Por ejemplo, Judas Iscariote. Es decir, no fue que Judas Iscariote le salió de sorpresa al Señor siendo un traicionero, no, ya Jesús lo sabía todo. Las cosas es omnisciente. Pero otro detalle interesante es que aún dentro de su grupo de 12, él se enfocaba en un grupo más pequeño y más selecto, que eran los de mayor confianza de Jesús. Acuérdense ustedes que muchos de los milagros que el Señor hacía, él no llamaba a los 12. Decía, venga Pedro, venga Jacobo y venga Juan. Y cuando usted hace un seguimiento de la vida de Juan, Jacobo, que es Santiago y Pedro, es interesante que uno de ellos llegó a ser, la mayoría de eruditos concuerdan en eso, un pastor principal. Otro de ellos llegó a ser el principal entre los apóstoles, que fue Pedro, y otro de ellos llegó a ser uno de los autores principales de las cartas del Nuevo Testamento, del Evangelio y aún del mismísimo libro de Apocalipsis, que fue Juan. Es decir, el Señor nos enseña. Yo sé que algunos le atribuyen esto a Vilfredo Pareto, pero cuando uno investiga, yo he estudiado muchas leyes, muchos principios de liderazgo, y me causa impacto que cuando voy a observar las raíces de esas ideas que muy buenas propusieron ellos, cuando uno va a la base, todas las encuentra en la Biblia y todas se encuentran en Jesucristo. Yo sé que ahí se habla de aquella pirámide del aprendizaje y la encontré luego en la Biblia. Yo sé que se habla del principio de Pareto y luego lo encontré en la Biblia. Jesucristo nos enseña que para que algo funcione hay que dedicársele y consagrársele para formar, para educar y capacitar a los comprometidos. Porque en todo lugar hay involucrados y comprometidos. Y hay una enorme diferencia entre involucrado y comprometido. El involucrado es el que va, el que está y hasta aporta, pero no más. El comprometido es el que está dedicado, el que está esforzándose, el que quiere más, el que se siente parte y quiere hacer parte y tiene sentido de pertenencia y tiene amor y tiene no solo tiene cargo, sino que tiene carga por la obra o por el lugar donde se encuentra. Y amados hermanos, el Señor nos sabe identificar bien eso y por eso Él muestra cómo es tan fundamental. Y noten, solo para hacerle un recorrido, un barrido allí rápido, un pequeño destello del asunto. Es interesante que Jesús comienza llamando a pocos, a uno por uno, luego hace un grupo de 12, de entre los 12 tenía un grupo más selecto de 3, esos 3 llegaron a ser pilares fundamentales. De esos 12, uno falló, lamentablemente, quedaron 11, pero él había estado haciendo un trabajo interesante y luego ahí apareció luego Matías, que llegó a ser el que vino a estar en lugar de Judas Iscariote, y vemos como de 12, la Biblia muestra que pasaron a 70 y luego de 70 ya para el día antes del Pentecostés ya había por lo menos 500 comprometidos. Sin contar la cantidad de personas, y ya en el Pentecostés hubo 120, y vemos cómo el crecimiento se fue dando exponencialmente, pero era porque el Señor había hecho un trabajo correcto de formación a ese 20%. Eso pasa en todos los escenarios de la vida y es evidente, es muy fácil notarlo en las congregaciones. Siempre hay un 20% más comprometido, siempre hay un 20% que corre la milla extra, siempre hay un 20% que quiere más, siempre hay un 20% que se esfuerza más. Los otros pueden hacerlo, pero muchas veces necesitan del empuje de ese 20%. Por eso es que esto es algo que beneficia al final de cuentas a todos. Eso es lo maravilloso. En otras palabras, retomando, si nosotros aprendemos a formar a nuestro 20%, vamos a poder ver resultados de un 100%, porque el 20% ayuda a mover ese 80% que probablemente quiere, pero no tiene las ideas, probablemente quiere, pero no tiene el ánimo, probablemente quiere, pero no tiene el nivel de espiritualidad.
Y ahí es donde se requiere ese 20% comprometido. Eso pasa en todos los escenarios de la vida. Llame usted a ayuno, el 20% siempre aparece allí. Llame usted a vigilias, está siempre ese 20%. Llame usted a cursos, formación, ahí está el 20%. Pero qué bueno que nosotros seamos un buen 20%. Porque si aparte que somos un 20% y no somos bien formados, pues mucho menos seremos efectivos para los demás. Recuerden que hace días yo les enseñaba el mensaje, el perfil de un líder servidor. Y soltábamos una frase, un código de liderazgo que dice que cuando el líder corre, la gente camina. Cuando el líder camina, la gente se sienta. Cuando el líder se sienta, la gente se acuesta. Cuando el líder se acuesta, la gente se duerme. Y cuando el líder se duerme, la gente se muere. En otras palabras, el líder, ese 20% debe ir al doble de velocidad. El pastor Corson decía alguna vez que si un pastor quiere que la gente ore, él debe orar más. Si un líder quiere que la gente trabaje, él debe ser el principal ejemplo. Si los de alabanza quieren que la gente alabe, ellos deben ser los primeros en alabar. Si los intercesores quieren que la gente ore, ellos deben ser los primeros en estar orando. Si los evangelistas, si los de evangelismo quieren que la gente se comprometa, ustedes deben ser los que inspiran y van al doble de velocidad de los demás. Ahora, en ese sentido, esto funciona. Si queremos ver resultados, amados hermanos, necesitamos dedicárnosle a ese 20%, que son muchos de los que están aquí. Ese 20% de los que dicen yo estoy allí, yo dispongo, yo estoy allí, yo quiero, ¿qué hay por hacer? ¿Cuánto más? ¿Dónde hay que ir? Aquí no funcionó, pero bueno, vamos a buscar en otro lado. Los que están en todo momento, en todo tiempo. Ese 20% es al que no hay que estar llamando, al que toca estar empujando, al que toca estar motivando todo el tiempo. No, el 20% es aquellos que dicen, pastor, yo mismo me encargo de llamar a otro, yo mismo me encargo de motivar a otro. Vamos a doblar, vamos a redoblar el esfuerzo, vamos a unirnos en oración, vamos a meterle ganas a esto, como diría el mexicano, echándole ganas al asunto. En otras palabras, nosotros necesitamos todos un 20% para tener un efecto sobre el 80%. Digan conmigo, el poder de lo pequeño, el poder de lo poco. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. La Biblia dice que unas pequeñas zorras pueden dañar grandes viñedos, un pequeño fuego puede encender un gran fuego. En otras palabras, no importa si son menos, ese 20% vale la pena cuidar, cultivar, amar. Jesús fue nuestro ejemplo de eso. Y qué bueno que Wilfredo Pareto finalmente lo establece como un principio que hoy en día en todos los escenarios y ámbitos económicos, administrativos, políticos, logísticos, en fin, se los ha tomado porque evidentemente funciona ese principio, evidentemente funciona. Cuando ese 20% está bien formado, bien capacitado, se van a ver resultados. Este es un desafío, porque lógicamente si yo voy a capacitar, tengo que estar capacitado. Si yo voy a formar y es mi deber principal hacerlo, yo soy el que debe estar en ese sentido al doble de velocidad y al doble de esfuerzo de la congregación, pero ese 20% es el que ayuda muchísimo. Y saben, siempre he hablado con muchos ministros en mi experiencia como oveja, como líder, como diácono, como líder en diferentes ministerios, como líder sectorial, distrital, regional, nacional. En todos los escenarios que Dios me ha llevado, siempre he tenido la oportunidad de hablar con diferentes líderes nacionales y aún más allá. Y es interesante que todos llegan a los mismos conceptos. Siempre dicen, es más, yo aprendí de un pastor por ahí en una zona del país que alguna vez me dio un código muy interesante y me dijo, mire, haga un listado de toda la congregación y muestre y haga un escalafón. ¿Cuáles son los comprometidos? ¿Cuáles son los que solo están bautizados pero no están comprometidos? ¿Cuáles son los que asisten y cuáles son los que no están comprometidos definitivamente y cuáles son los que están apartados y los que hay por alcanzar? Entonces, cuando uno hace una subdivisión, entonces uno tiene una noción clara de quiénes son con los que se cuenta, quiénes son los que asisten y quiénes son los que requieren ayuda. Y sí es interesante que en la mayoría de listados que he podido observar de varios de ellos o en los comentarios que hacen siempre llegan a lo mismo. Es más, nos hicieron una encuesta por ahí en estos días y todos los pastores hasta con iglesia
enormes, grandes, más grandes en número y todos llegaban a lo mismo. ¿Cuántos son sus líderes más comprometidos? Siempre un 20%, siempre un 20%, siempre había un 20%. Y claro, cuando no se conoce este principio, muchas veces el líder se puede decepcionar sin darse cuenta que ese 20% es el que hay que valorar, amar, cuidar, formar, capacitar. Jesús tenía 10,000 detrás de él, 10,000 detrás de él, pero se enfocó en sus 3 y en sus 12, porque él sabía que ellos eran los que harían lo que hoy en día vemos el resultado del trabajo también de esos 12. Entonces, en ese sentido, vale la pena valorar al 20%. Ya usted sabrá delante de Dios si usted es del 80% o es del 20%. El 80% es la persona que necesita todavía crecer, le falta madurez, le falta compromiso, le falta entrega, le falta disposición. Porque noten, hay gente que tiene disposición, pero no tiene disponibilidad. Y dentro del 20% están también los que no solo tienen disposición, sino también disponibilidad. Porque hay gente que dice, yo tengo disposición, pero cuando se lo llama no tienen disponibilidad, porque están ocupados en 1001 cosa más y no tienen nunca disponibilidad. Pero hay algunos que hacen parte de un 20%. Y qué bueno que usted le pueda decir al Señor, Señor, yo quiero ser de ese 20%. ¿Saben qué hace ese 20%? No es carga, sino que ayuda a llevar las cargas. No es un problema, sino que ayuda a solucionar los problemas. Es una bendición para otros también. Alabado sea el nombre del Señor. Permítame hacerle digamos, una analogía. Yo siempre que estuve con los pastores, como ya tenía evidentemente un llamado pastoral, no obstante yo sabía quién era el pastor, respetaba mi autoridad, mis pastores, pero yo había tomado tan a pecho el trabajo que me otorgaban, que me concedían, el privilegio de servir, que aunque la figura técnicamente no existe, pero yo decía, bueno, no soy el pastor, pero soy como un perro guardián de ovejas, como un pastor ovejero. Era el que estaba siempre ayudando a cuidar a las otras ovejas. Aunque yo mismo también era una oveja bajo la autoridad del pastor. Y alguna vez hablando con uno de ellos, con ellos, los que saben de perros, pues existen muchos tipos de razas específicamente dedicadas al pastoreo, ¿no? El Commodore y otros bien lindos. El Commodore que parece un trapero, pero es bien hermoso, ¿no? Parece que tuviera lana y se mezcla entre las ovejas. Pero hay de los lobos cuando se acercan y se encuentran con esa mole, con ese animal que está allí para cuidar y está allí para proteger también. Y los diferentes tipos del viejo pastor inglés, ese famoso Bob Bailey, perro de cola corta tan lindo, pero que están allí para proteger. En ese orden de ideas, en la congregación yo puedo verlo y permítame decirles que la analogía, yo me sentía como aquel perro guardián que ayudaba también a cuidar las ovejas. Pero dentro de ese 20% están aquellos que son así. Aquellos que tienen ese espíritu, es decir, además de ser ovejas, pero tienen algo más que ser ovejas. Porque ellos también están allí para cuidar, ellos están alerta, están atentos. Cuando el enemigo, muchas veces yo era muy confrontativo, muy duro con aquellas personas que venían con ideologías raras, con teologías retorcidas, y yo notaba, porque ellos son así, ellos buscan siempre a los más nuevos, a los más débiles, para retorcerles, para dañarles, y ahí siempre estaba yo diciéndole, bueno, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Por qué usted está hablando de esos temas? Venga, siéntese y hablemos de ese tema, pero a la luz de la Biblia. Y de esa clase de gente de la que se necesitan las congregaciones. Gente que esté dispuesto no solo a orar, sino a accionar a favor de las demás personas. Porque hay gente que dice yo oro y oro y oro y está bien, pero oración, la fe sin obras es muerta. Usted necesita oración y acción también. Usted necesita capacitarse para ser aquel que ayuda a guardar y a proteger al rebaño. Y si hay algo que Dios valora es ese 20% que ayuda a que haya un crecimiento general y, como diría aquí, ese 20% será una pieza fundamental para que el otro 80% puedan crecer debidamente. Y aunque lo ideal, lo que uno quisiera es que en todo lugar haya un 100%, nunca pasa, nunca va a pasar.
Aún en las mega iglesias de cientos de miles de personas, siempre cuando usted constata, ¿y cuántos son sus líderes? Hay iglesias que tienen 200 líderes principales, 500 líderes principales. Hay congregaciones que tienen hasta 1000 líderes principales. Pero cuando usted compara el número, son 45,000, son 20,000, son 12,000, son 3,000, son 8,000, son 1,000. Y solo 100 líderes principales. Volvemos, siempre hay o 200, siempre hay un 10 o 20% que son los comprometidos. Pero qué bueno por ese 20% en las congregaciones, porque ellos son los que ayudan a llevar las cargas y ellos son los que ayudan a que ese otro 80% pueda ir creciendo también. Número 2, necesitamos, para que el grupo celular funcione, coordinación y comunicación. La coordinación y comunicación entre los grupos celulares y la iglesia en general pueden ser un gran desafío, porque obviamente si no hay una buena edificación, no hay una buena educación, muchas veces el líder empieza a hacer cosas fuera de la visión general, y eso, en lugar de traer crecimiento, trae estancamiento. Para ello se requiere una estructura y un sistema de comunicación fluido y adecuado para llegar a un seguimiento de todo lo que ocurre en cada grupo de amistad, misión, fe. Por eso es que una de las cosas que siempre hablamos con los líderes es: usted no puede ser parte de un 20% si es de aquellos líderes que el pastor le escribe y usted le responde al mes. No puede ser un líder de 20%. Porque el líder debe tener comunicación, debe tener fluidez, debe tener coordinación. Y hay gente así en todos los escenarios de la vida, ¿no? Gente con la que usted sabe que no cuenta porque ni siquiera hay una comunicación fluida. Usted le puede decir hasta Dios te bendiga, ¿cómo estás? Estoy orando por ti, y te dejan en visto. No hay comunicación fluida ahí. Entonces obviamente no puede ser. Y hay gente que dice: pero ¿por qué a mí no me tienen en cuenta? ¿Por qué? Porque usted mismo se saca, nadie lo saca, usted mismo se saca, o usted mismo abre puertas. En ese orden de ideas, usted necesita aprender a hacer el detalle mínimo que se requiere para hacer de ese 20% es ser coordinado, ser comunicarse, hacer lo que hacen muchos de ustedes. Muchos es: pastor, no puedo ir por esta razón. Dan una comunicación, informan como mínimo, y eso habla de, hay respeto. A muchos de ustedes les digo: gracias por informar, gracias por decirlo. Porque esto no es una camisa de fuerza, es un acto de fe, de voluntad y de amor, donde usted voluntariamente dice: pastor, ore por mí, no puedo ir, gracias. En fin, hay un respeto, y eso habla de comunicación. Para ello se requiere una estructura de comunicación fluida. Por eso tenemos un grupo específico de grupos de amistad, donde toda la información necesaria debe estar allí, para llevar un seguimiento de todo lo que ocurre en cada grupo de amistad. Por eso aquí los que están comprometidos y hacen parte de ese 20% saben lo que se envía cada semana: información, balance, fotografías, qué tema se predicó, cuántos hubo, qué se hizo, donde hay ofrendas se colectó ofrenda, donde no se enseñó, llegaron nuevos, aquí está. Siempre hay una información constante al pastor, el coordinador, los supervisores, los líderes, los asistentes, los anfitriones. Y si hay comunicación entre los líderes, pues habrá comunicación con el grupo, porque una de las razones por las cuales muchos grupos no prosperan es porque muchos líderes a duras penas se comunican cada 8 días con su equipo, y así no funciona, con su gente, y así no funciona. Debe haber una comunicación constante. Por eso se llama grupo de amistad. No es un grupo solamente de una reunión cada 8 días, es un grupo de amistad. Balanceado, por supuesto. Tercero, y ahí está, mantenimiento de la calidad. Es importante mantener la calidad y la integridad de los grupos celulares a medida que crecen y se multiplican. Esto se logra con una debida vigilancia y supervisión de los mismos, de modo que no se permita bajo ninguna circunstancia que los grupos de amistad bíblicos, obviamente, pierdan su verdadero propósito, porque hay unos que se han ido al otro desbalance. En una de las tantas capacitaciones muy interesantes que nos han dado, nos contaba cómo el pastor en una ocasión decidió ir y hacer una ronda por todos los grupos de la semana, y llegó a un grupo de amistad donde estaban jugando parqués, el líder y los amigos, y evidentemente estaban fuera del propósito del grupo de amistad. El pastor dice que él fue sabio. Evidentemente, pues no, y qué bueno aprender también a ser sabio. Él dice que él llegó y pues lógico, le incomodó, pero él les dijo: bueno, me permiten jugar un momentito. Jugó una sola vuelta, le dijo: ahora me permiten dejarle la enseñanza de la palabra, y ya, se terminó el juego y se fueron a lo que tenían que haber ido desde el principio.
Porque es que a veces pasa, ¿no? Y luego le digo, pero ¿por qué hicieron eso? No, es que es una forma de ganar la confianza. No, usted debe también tener tacto y saber no perder el propósito. Todo lo que no funciona principalmente es porque se pierde el horizonte, se pierde el propósito y obviamente no va a funcionar. Así que, amados, aquí estamos terminando por hoy porque hay mucha tela por recortar, pero el tiempo ha tocado ya su fin, como diría Samuel Montoya. Ahora, ¿por qué finalmente los grupos de amistad funcionan para el crecimiento de la iglesia? Porque hay un enfoque de un crecimiento integral. Es decir, no solo se crece en conocimiento, porque si se crece solo en conocimiento es desbalanceado, se crece en integralidad. Es decir, se forman lazos de amistad, se forma hermandad, se forma compañía con las personas, se les educa, se ayuda a sanar sus corazones. Por eso los temas principalmente son sanidad interior, liberación del alma, asuntos familiares, asuntos prácticos. En los grupos de amistad no se enseña nada de doctrinas. Solamente temas básicos y prácticos que cualquier amigo que llegue por primera vez los puedan entender y que les sean útiles. El discipulado en grupos de amistad, los grupos de amistad conocidos como grupos pequeños, células, grupos de amistad, aquí se llaman de misión fe, o sea, misión familiar evangelística, otros le llaman llamitas, rediles, como se le llame. Pueden ser una herramienta efectiva para el crecimiento integral de la iglesia por varias razones. Termino con la frase de Eliseo Duarte que dice: tan importante como salvar a los perdidos es evitar que los salvos se pierdan. Tan importante como salvar a los perdidos es evitar que los salvos se pierdan. Y dentro de las tantas razones que ya veremos en la próxima sesión, de lo cual trae crecimiento integral los grupos celulares, es precisamente esto. Y es que el grupo celular vale la pena hacerlo porque es una de las formas principales para que haya crecimiento integral. ¿Por qué crecimiento integral? Porque el 20% de los líderes comprometidos está siempre siendo estructurado, formado, educado, discipulado. Ese 20% está ayudando a los nuevos a ser estructurados, formados, educados, sanados. Esos nuevos llegan y empiezan no como mucha gente que llega con como una especie de emoción, de efervescencia, de calor del momento y fácilmente cualquier cosa lo desmotiva, no, sino que esa persona empieza a crecer integralmente porque es formada constantemente en los grupos de amistad. Por eso oramos a Dios para que este año el Señor nos regale más lugares donde ir y establecer el mensaje del reino de Dios. Si hay algo que las familias necesitan hoy, si hay algo que la sociedad necesita hoy, es que la palabra de Dios se oiga más en sus casas. Porque cuando se oye mal la palabra de Dios, esa palabra tiene poder para apagar la voz de la discordia, la voz de la amargura, la voz de la división, la voz de todo lo que se oye hoy en día en muchas casas. Pero vale la pena alzar la voz y levantar la voz para proclamar el mensaje que redime, que liberta, que sana a los que lo necesitan. Alguien puede darle una ofrenda de aplausos al Rey de la Gloria este día. Póngase de pie y vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias por la palabra que hoy nos das. Señor, gracias porque tú no nos ordenas hacer algo sin antes decirnos cómo hacerlo y sin antes entregarnos las herramientas para hacerlo correctamente, sin antes prometernos que estarás con nosotros todos los días. Por eso, Señor, te damos la honra, el honor y la gloria y reconocemos, oh Dios, que solo tú eres fiel, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Hoy ponemos, Señor, mi Dios, especialmente la vida de todos los anfitriones, aquellas personas que han prestado sus casas, que han abierto sus casas para que semanalmente haya una reunión especial de amistad donde tu palabra, donde mensajes que sanan, que liberan son compartidos, donde hay una formación integral y una unidad con personas correctas. También, Señor mi Dios, te damos gracias por aquellos líderes, por aquellos servidores, por aquellos anfitriones, por aquellas personas que también hacen el trabajo en las casas, por aquellos asistentes, por aquellas personas, Señor, que semanalmente están esforzándose, orando, aconsejando, motivando, llamando, invitando, impulsando a otros, ayudándolos a crecer, no solamente a los amigos, pero también a ese otro 80% de hermanos de las congregaciones. Gracias, Señor, porque en esta iglesia has puesto una generación específica
de hombres y mujeres con una capacidad, con una pasión por tu palabra y por una compasión por los que no han sido salvados. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, porque si tú no estás con nosotros en este proceso, Señor, no podríamos hacer nada, pero queremos ver almas siendo liberadas, y declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que las almas están siendo sueltas de las cadenas de maldad, de las cadenas de mundanalidad, de las cadenas de carnalidad, de las cadenas que los arrastras hacia el infierno, de las cadenas que los arrastran hacia la perdición. Y esto se logra por medio de la espada de la palabra, bien pronunciada y bien llevada, acompañada por la unción de tu Espíritu, a las casas, a los hogares, a la familia, Señor, donde hay muchos que necesitan conocerte a ti. Y en el nombre de Jesús celebramos que ya has hecho cosas grandes y harás cosas aún mayores para tu gloria. En el nombre de Jesús, a través de nuestras vidas. Alguien que pueda adorar al Señor por un momento. Alguien que pueda darle gracias al Rey por un momento este día. Aleluya. Gloria a Dios. Oh magnífico Dios.